Se ha armado estos días un pequeño revuelo porque el otro día una asociación de víctimas contra el del terrorismo llamada Covite hizo público un informe. Si es que van de paseo estos turistas, estos son los que alquilan las bicicletas y van por aquí. A ver si me dejan pasar. Bueno, a ver, continúo. Salió Covite y dijo que en este informe, que de cara a las próximas elecciones, las del día 28 de este mes, EH Bildu presentaba a un total de 44 cargos para ser elegidos, es decir, 44 candidatos condenados por pertenecer a la ETA en su momento. 7 de estos 44 habían sido condenados por delitos de sangre, es decir, habían participado en atentados con resultado de muerte. En fin, ya han cumplido su pena, están libres y evidentemente se pueden presentar. Es perfectamente legal, como ha dicho el propio Bildu, bueno, y ha dicho todo el mundo, porque es que es perfectamente legal que se presenten a las elecciones, a estas o a cualquier otro, cuando has cumplido tu pena, y si no hay una que te inhabilite para ejercer cargo público, puedes perfectamente presentarte. Otra cosa distinta es que la gente te vote. Es decir, seguramente si estos, decía el otro día que estaban ya preparando la feria del libro, bueno, ahora están empezando aquí ya a montar las casetas. Esto es, estas cositas serán las casetas, son cuatro aluminios, Menos mal que no hay huracanes en Madrid, que si no se lo llevaría volando, todavía le falta, tienen que llegar hasta la puerta. Bueno, en todos los casos son cumplido sus penas, como os decía, es legal, pero claro, que sea legal no significa que esté bien. Una cosa y la otra no son sinónimos. La ETA, recordemos, los que sois españoles y tenéis ya cierta edad, es decir, más de 40 años como mínimo, la recordaréis bien. Los que tenéis por debajo de 20, pues sabréis de ETA lo que os han contado, o lo que habéis visto por televisión, porque cuando esta banda desapareció, pues teníais eso, unos 10 años o incluso menos, y además su última etapa ya no fue tan sangrienta como cuando yo era niño en los años 80, y por lo tanto no se hablaba tanto de ella. Aunque recuerdo que en el año 2007, 2008, 2009 sí que estaba en boca de todo el mundo, estaba ya en sus últimos momentos, dando los últimos coletazos la banda, pero de cualquier manera la ETA es algo que deberíamos tener muy presente, porque mató a muchísima gente, a más de 850 personas, creo que 856 en total, y bueno, hirió algo así como 2.600 personas y tuvo como 80 secuestros. Fue una barbaridad todo. Yo la verdad la recuerdo de toda mi vida, desde que era bien pequeño hasta, bueno, pues hasta el día presente, porque a mí desde luego todo lo que pasó con la ETA no se me ha olvidado. Eso os lo garantizo, no se me va a olvidar nunca, y no deberíamos olvidarlo nunca, tenerlo bien presente. Aparte de eso, nos hicieron la vida imposible, recordémoslo, los que tenemos a recordar. En toda España nos hicieron la vida imposible, pero en algunos lugares, como el País Vasco y Navarra, además los convirtieron en auténticos infiernos, en el que imperaba la coacción, el miedo, la omertá, la ley del silencio más vergonzosa. En fin, si habéis visto la serie Patria o habéis leído el libro, la novela, sabréis de lo que os estoy hablando. O mejor todavía, si sois vascos o navarros, lo sabréis con más razón todavía, porque lo padecisteis. Si sois de un pueblo ya no os digo. Si sois de Bilbao o de San Sebastián o de Pamplona, pues no tanto, porque en las ciudades aquello se llevaba algo mejor, pero no en los pueblos, no en el medio rural. Así que nada, que hay que tenerlo bien presente, y que
y que se presenten, pues no está bien, porque aparte de que la cosa está muy reciente, pero es que aunque no estuviese reciente, aunque la ETA hubiese desaparecido hace, no lo sé, 40 años, daría igual. Hay ciertas cosas que marcan de por vida. Pero bueno, voy a buscarme un banco para contaros todo esto, porque entiendo que no querréis ver el recibo así durante todo el a la contra, aunque me consta que hay algún de otro contraescucha que la parte favorita de los a la contra es esta, cuando voy pedaleando de un sitio a otro. Ahora, como estamos en una hora, la hora de comer esencialmente, pues no hay mucho sitio, hay donde sentarse, vamos, que apenas hay nadie en el retiro, como podéis ver. Os decía el otro día que iba a empezar a salir ya por la tarde, pero es que ya ha enfriado, me he tenido que poner la chaqueta y todo, vamos, una auténtica ruina. Vamos a ver allá, ya sé dónde voy a ir. Voy a darle esto un poquito de velocidad y nos volvemos a ver allí, ya sentado en el banco. Pues nada, como os decía, ya me he sentado aquí al solecito muy ricamente, porque os comentaba antes en la bici hace un momento que ha refrescado hoy, mi gozo en un pozo. Yo ya pensaba que todo iba a ser calorazo y no, me estaba equivocado. Esta mañana, de hecho, hacía hasta frío por la mañana. Yo no voy a decir que soy partidario del calentamiento global, porque sé que entonces me va a salir algún intensito o algunos intensitos aquí, que en la contra también hay intensitos, aunque no os lo creáis, que se lo toman todo en serio y que vienen a llamarme la atención. Pues no diré eso, pero sí diré que soy partidario del calentamiento local, no global, pero sí local en Madrid, es decir, que tengamos verano todo el año, pero firmemente partidario además. Entonces me vendrá el intensito y me dirá, eso es imposible, no puede ser, que estás diciendo tal cual. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? El mundo del intenso es como los que se ponen intensos porque dicen que corro mucho con la bicicleta. Y se ponen, habrá que verles a ellos con el coche, pero bueno, os venía diciendo, ya sabéis que hay mucha gente en YouTube, que basta que te pongas delante de una cámara y se sienten autorizados para opinar de todo, el corte de pelo que llevas, que como veis el mío es de peluquería bien hecho, de si te has equivocado con una palabra, de si no caminas adecuadamente por la calle, de si no has utilizado esto o lo otro, que van al detallito, a la tontería más insignificante para hacerse ver en los comentarios. Es una cosa que me ha fascinado desde el principio, desde que empecé a subir vídeos a YouTube. Pensé, qué vacía está la vida de la gente para que tengan que criticarte de cualquier manera y busquen el detalle más tontorrón justo para eso. A veces van normalmente a lo físico, ¿no? Y cosas así. Como bien sabéis, yo quitando los insultos, el resto pasan todos los comentarios, y los insultos, pues porque no me gustan los insultos. Yo, como bien sabéis, no digo palabrotas, las digo en mi vida privada, pero cuando corresponde, pero desde luego no digo palabrotas aquí ni en la contra, ni en la contra en directo. La contra en directo alguna que otra más, pero bueno, ya sabéis, ahí es público juvenil. Pero la contracrónica nunca en la vida, ¿no? De hecho, me molesta cuando hay algún invitado y me dice palabrotas, me molesta especialmente. Bien, os decía lo de la ETA, que se ha puesto de un tiempo a esta parte, los 4 pelos que tengo aquí se me están empezando a mover. Ya sabéis, os lo he dicho muchas veces, el problema de quedarse calvo no es que te quedas calvo de golpe, que eso estaría muy bien, te levantas un día, ¡zas!, calvo. No, es que vas poco a poco. Entonces, al final resulta que tienes una descompensación capilar por distintas partes de la cabeza que es cuando menos curiosa. Bien, con el tema este de la ETA que os comentaba, se habla desde hace un par de días, ¿no? A raíz de esta cosa que sacó Covite, de los 44 candidatos condenados por pertenecer a la ETA. 7 de ellos están manchados, con las manos manchadas de sangre, ¿no? Habían participado en atentados terroristas y habían pagado ya en todos los casos, han pagado por sus crímenes y es perfectamente legal. Pero claro, la ETA no es cualquier cosa, os comentaba, convirtieron en un infierno el País Vasco y Navarra. En Madrid, qué cara hay, en Madrid, vale, en Madrid no hubo miedo ni nada por el estilo, miedo, que no sospechabas del vecino ni te dejabas de hablar con él, pero en Madrid se pusieron morados a matar, ¿eh? La ETA mató más en Madrid que en Navarra y Álava juntos. Si sumamos los muertos en Navarra y en Álava, fueron menos, creo que fueron 90 o 80 y tantos. En Madrid fueron 123 personas que mataron en esta ciudad. Podemos decir, claro, es que es la capital, entonces aquí había militares y tal, no mataron de todo. Civiles, militares, guardias civiles, policías, todo lo que estuvo en su mano, ¿no? Eso era algo que me cabreaba especialmente, porque, caray, estábamos pagando aquí
en una ciudad alegre, libre, despreocupada, cosmopolita, estábamos pagando los delirios identitarios de unos aldeanos fanatizados. Me reventaba bastante, recuerdo cuando era joven. Decía, ¿pero por qué? ¿Por qué nos traen aquí su mierda? ¿Por qué nos traen aquí sus odios? ¿Qué razón? Porque venían aquí, ponían coches bomba, etcétera, ¿no? Cosas que además tampoco entendíamos muy bien, porque no estábamos con esas tonterías, ¿no? Del RH, de los fanatismos ideológicos de la Euskal Herria socialista y todas estas movidas. Pero bueno, esta época ya afortunadamente pasó. Su último atentado fue en el año 2010. No mataron ni siquiera en España, mataron a un policía francés en las afueras de París que les perseguía por robar un coche. Esto fue en 2010, hace ya 13 años de aquello. El acuerdo al que llegaron con el gobierno en aquella época, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue que dejaban el terrorismo a cambio de que se pudiesen dedicar a la política. Ojo, o solo a la política, porque ya se habían dedicado a la política anteriormente, en eso que habían hecho sus pinitos durante muchos años, en eso que se dio en llamar las batasunas, porque fueron varias, ¿no? Con distintos nombres a lo largo de los años. La más longeva de todas fue Herri Batasuna. Bien, pues así es como nació en el año 2012, es decir, un año después de que declarasen el alto el fuego, y 2 años después del último de sus atentados, es como nació la coalición Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu significa reunir Euskal Herria. Eso de Euskal Herria, algunos os preguntaréis, antes se decía mucho cuando existía la ETA. Eso de Euskal Herria sería, en su cabeza, vamos, es un etnoestado que aspiran a construir en algún momento, que suma el País Vasco, es decir, las 3 provincias vascas, Navarra, el condado de Treviño, Burgos, que es un enclave dentro de la provincia de Álava, el Valle de Villaverde, que está en Vizcaya, en las encartaciones, pero forma parte de Cantabria, y luego un departamento francés, el de los Pirineos Atlánticos, lo que ellos llaman el Iparralde, o nosotros aquí el País Vasco francés, que son 3 provincias históricas, bueno, la Baja Navarra, la Bort, y luego está Sola, que están una pegadas a la otra. El País Vasco francés es mucho más pequeño que el País Vasco español, e infinitamente más aburrido, y además se come hasta peor. Vamos, en el lado español yo diría que es hasta más rico en todos los aspectos. Vamos, uno está en Guipúzcoa, quiere cruzar al lado gabacho y te está deseando volver a Guipúzcoa, pero a toda velocidad, ¿no? Bien, pues Bildu no es más que la última advocación de esas diferentes batasunas, con algunos añadidos, algunos partidillos que habían entrado. Uno estaba Sortu, que era en lo que se convirtió, esa sí que fue la última, la de Sortu, la última advocación de Batasuna. Se metió Euskal Alkartasuna, que había sido una escisión del Partido Nacionalista Vasco en los años 80, habla de Garaikoetxea, en fin, unos cuantos que formaron esta coalición que actúa como un partido. Electoralmente la verdad es que no les ha ido mal, son la segunda fuerza política en el País Vasco y la cuarta, creo que la cuarta en Navarra. En Madrid tienen 5 diputados en el Congreso, gracias pues a los 277.000 votos provenientes de 4 provincias, de las 3 vascas y de Navarra, que obtuvieron en el año 2019. Vamos, que cada escaño les ha costado unos 55.000 votos. No está nada mal, ¿eh? Que el escaño te cueste solo 55.000 votos. En Madrid tocamos a un diputado por cada 183.000 habitantes. Ya sabéis, el centralismo, que es muy malo y que al final pues los madrileños somos los españoles peor representados. Pero nada, estamos con lo de la España vaciada y el centralismo y la madre que los parió. Pero esa es la verdad, conseguir un diputado en Madrid es bien caro. Lo mismo se puede decir de Barcelona o de Valencia, donde hay muchísima población y pocos escaños. Vamos, que la primera reforma que habría que hacer en el sistema electoral es esa, que todos los españoles estemos representados de la misma manera. Y esto se ganaría bastante, ¿eh? Todo hay que decirlo, ya solo con eso. Bueno, para Pedro Sánchez, los 5 de Bildu han sido fundamentales. Podríamos decir desde el año 2019, no, desde que llegó al poder en 2018. Le ayudaron fueron además un elemento fundamental en la moción de censura que le hicieron a Mariano Rajoy en aquel momento. Y desde entonces le han apoyado, no en todo, pero sí en casi todo. De ahí que les mime tanto y que relativice su origen. Decía el gobierno, lo decía ayer,
que pueden ir en las listas, que no está mal que vayan en las listas porque, bueno, porque han saldado su deuda con la sociedad, es decir, han cumplido su pena en el caso de que se la pusiesen, ¿no? Vamos, que entiendo yo que los 44, si han sido condenados, tendrían una pena, aunque fuese una pena muy leve, y que por lo tanto han saldado su deuda y eso es perfectamente legal. Bien, por supuesto que lo es, naturalmente que han saldado su pena y no hay nada que les impida ser diputados. En fin, pero bueno, todos sabemos de dónde vienen, ellos también, de ahí que anden como sobre ascuas cuando hablan de Bildu, pero bueno, tienen 5 escaños y esos 5 escaños, sobre todo cuando andas con una mayoría tan raquítica como la del tío Antonio en el Congreso de los Diputados, 120 escaños, que es muy poco, pues saben a gloria, ¿no? Son muy útiles para permanecer en el poder, que ha sido la obsesión de Pedro Sánchez desde que llegó ahí hace ya 5 años, va a hacer 5 años ahora. La cuestión es que, bien mirado, es preferible siempre, y además es indiscutible, es preferible tenerles en las Cortes que matando gente, eso sin duda, vamos, de eso yo soy 100% partidario. Tener a gente matando por ahí o secuestrando, poniendo bombas y demás, pues la verdad, casi es mejor que vengan a contarnos sus cosas aquí a la carrera de San Jerónimo, ¿no? Nada más, de vez en cuando se van a encontrar con un gobierno como el de Pedro Sánchez que les dé toda la vía libre del mundo, otras veces no. Pero no está bien que gente condenada por terrorismo se presente a las elecciones. Es legal, pero no está bien. Podríamos decir que es inmoral. Hace unos días comentaba El Correo. Voy a poner un ejemplo del lado contrario, porque se dice, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Bueno, pues es que ha pasado. ¿Qué está pasando? Hace unos días el Correo informaba que el Correo de Vizcaya, de Bilbao, vamos, el Correo Español, es como se llamaba ese periódico, lo de Español se lo quitaron posteriormente. Podrían haberle dejado el Correo Estado Españolí, entonces hubiera quedado mejor, ¿no? O el Correo Estado Españolés, o el Correo del Estado, entonces la gente pensaría que es algo así como el boletín. Bueno, le quitaron lo del Correo y lo de Español y se quedó con el Correo. Es un buen diario, por lo demás, el Correo. Bueno, pues informaba el Correo que Carlos García Juliá, que seguramente no os suene, este es uno de los asesinos de la matanza de Atocha de 1977, se presentaba por Falange Española de las Jons. Hay 2 falanges, está la Falange, así tal cual, la Falange, y después Falange Española de las Jons. Os lo contaba al final de la contrahistoria esta que hice sobre José Antonio Primo de Rivera hace un par de semanas. Contaba que al final pues habían quedado unas cuantas falanges y las 2 principales eran esta. Bueno, se presenta por Falange Española de las Jons por la provincia de Vizcaya. Bien, este hombre, García Juliá, ya pagó por sus crímenes, fue juzgado en su momento, fue detenido, le metieron en la cárcel, bueno, pagó parcialmente, porque se fugó a Paraguay, creo que fue en el 93 o el 94, creo que estuvo solo 13 o 14 años en la cárcel, le habían condenado al máximo, evidentemente, y de ahí creo que pasó a Bolivia, bueno, hizo un periplo sudamericano y regresó a España en el año 2020. Aquí se acogió a una serie de beneficios penitenciarios, que sabéis que los hay de todo tipo y condición, y nada, estuvo muy poquito tiempo, solo unos meses en la cárcel a su vuelta a España y después le soltaron. Es un hombre libre, ha pagado sus cuentas formalmente con la sociedad, o por lo menos ha cumplido su pena. Podemos pensar que es poco, pero bueno, tened en cuenta que también de esos beneficios penitenciarios no solo se ha beneficiado Carlos García Juliá, se han beneficiado también muchísimos etarras. Así que aquí entraríamos ya en otro debate, si esos beneficios penitenciarios están o no están justificados, eso ya es una cosa distinta. Pero bueno, que un asesino como Carlos García Juliá se presente por un partido político no está bien, por mucho que haya pagado y haya pedido perdón a las víctimas, que en el caso de García Juliá les pidió perdón. En el caso de muchos etarras ni siquiera se ha dado esa circunstancia. Pero es que hay ciertos delitos que marcan de por vida. Esa es la realidad. Uno de ellos es el asesinato. Has podido cumplir toda tu pena, pero de ese asesinato vas a quedar marcado el resto de tu vida. Otro caso sería el del secuestro, ¿no? Una cosa igual, que fuiste un secuestrador, ya, pero ya me comí 15 o 20 años en la cárcel, ya, pero macho, esto ha quedado, no sé, evidentemente nadie te puede pedir cuentas legales por ello, pero sí se te pueden pedir cuentas morales. Y en unas elecciones se mira muy mucho eso, al igual que sería impensable que un partido presente a un maltratador, por ejemplo, o a un tipo que fue ladrón de bancos, o a un estafador
En el momento más, cada vez que sale hay elecciones, que en algún concejal, pues fulanito le pegó a la mujer hace 10 años, ya ese tipo automáticamente lo descabalgan de las listas. O menganito tuvo un problema con la justicia y resulta que es que estafó a un socio y tal, ya empiezan a mirar los compañeros como, oye, nos vas a complicar, ¿no? Pero ya, aquello ya pagué, fui a la cárcel, pagué la multa, etcétera. No digamos ya si has defraudado a Hacienda, y ahí te puedes olvidar, estás muerto en vida, por mucho que hayas pagado hasta el último céntimo que debías, ¿no? Es decir, si nadie que tiene deudas con Hacienda o que las ha tenido en el pasado puede presentarse a las elecciones, o debe, por poder puede, claro, debe presentarse a las elecciones, ¿por qué razón va a deber presentarse a las elecciones un tipo que estuvo involucrado en un atentado terrorista? El tema, de cualquier manera, aquí es que Falange Española de las Jons es un partido diminuto, realmente pequeño, bueno, más aún en Vizcaya, y no digamos, vamos, es diminuto en el resto de España, no digamos ya en el País Vasco. He ido a mirar cuántos votos tuvo, no concejales, que por supuesto concejales es ninguno, en Vizcaya, quiero decir. En las elecciones de 2019, las que se celebraron hace 4 años, las municipales de aquel año, en Bilbao ciudad, Bilbao capital, obtuvo 41 votos. Vamos, que cabían todos en un autobús. Les metes todos en el tranvía ese que circula por Bilbao y siguen sobrando butacas, vamos. Los metes en el autobús igual, en el Bilbobús ese o el Vizcaibús ese que va por la provincia. Y claro, sobra medio autobús. Eso es lo que tuvo, 41 votos en toda la ciudad, y Bilbao no es precisamente pequeña. Pero no es el caso de Bildu. Bildu sí es un partido pequeño, es un partido a escala regional, es bastante grande, es la segunda fuerza política en el País Vasco y la cuarta en Navarra. Tiene 1.200 concejales entre estas dos comunidades autónomas. Tiene 21 diputados autonómicos en el País Vasco y 7 diputados autonómicos en Navarra. En las juntas generales de las 3 provincias tiene 39 junteros. Entonces en el País Vasco solo 5 diputados en las Cortes, como os acabo de decir, 2 senadores. ¿Qué pasaría? Vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, es una pregunta, Vox, porque quien dice Vox dice cualquier otro partido, si Vox presentase a Carlos García Juliá en una lista, no lo sé, por un pueblo de Cantabria, o de Burgos, o de Murcia, o de Lugo, me da igual, cualquier provincia, ponedla, en Vizcaya mismamente, ¿qué pasaría? Estamos hablando ya no de un partidillo pequeño, inapreciable, como es el caso de Falange Española de las Jons, no, de un partido con presencia nacional, con muchos diputados, etcétera. Os garantizo que los de Podemos no despacharían el asunto de manera displicente, como lo que dijo el otro día Ione Belarra, ¿no? Le preguntaron, claro, y ella lo que dijo es que Bildu es un partido democrático y que bueno, que elige a los candidatos que considera oportunos. Lo cual es cierto, elige a los candidatos que considera oportunos siempre y cuando los candidatos que vaya a proponer, vaya a meter en las listas, no tengan una inhabilitación. Para el caso que nos afecta, no hay ninguna inhabilitación de por medio. Para ellos son oportunos y con eso basta. Dijo también que qué obsesión con esto de la ETA, que han pasado 10 años, claro, que han cambiado muchas cosas. Lo cual es cierto, han pasado 10 años, bueno, alguno más, incluso 12 exactamente. Desde el último atentado etarra, 13. Caray, esto quizás se lo deberían aplicar ellos con lo del franquismo. No sé, ya puestos a decir, el pasado no importa, vamos a olvidarlo, pues vamos a olvidar todo el pasado, ¿no? Pero empezando por el más lejano. Digo yo, no es que nos tendremos que olvidar antes de Sisebuto que de la Segunda República. Para los que no lo sepáis, Sisebuto fue un rey visigodo, especialmente judeófobo, por cierto. Le dio por él, porque le dio con los judíos, o eso es lo que nos ha llegado a través de las pocas fuentes de las que disponemos. Así que imaginemos que Vox hace esto. Diría que Vox o cualquier otro partido, he dicho Vox para que nos entendamos todos, que presenta a García Juliá. ¿Diría lo mismo Ione Belarra? Yo personalmente lo dudo. No creo que dijese, bueno, es que es un partido democrático y puede presentar a quien considera oportuno. Bueno, habría puesto el grito en el cielo. De hecho, no estaríamos hablando de otra cosa. Sería el gran tema. Eso os lo puedo garantizar. Caray, es cierto, en los últimos 10, 12 años han pasado muchas cosas en España, algunas buenas y otras malas, ¿no? Creo que Ione Belarra figura entre las malas, al menos a mi parecer.
Pero es que de la matanza de Atocha han pasado muchos más, han pasado 46 años, se hicieron este año en enero, 46 años de la matanza de Atocha. No debemos olvidarla, por supuesto, lo que pasó, la infamia que sucedió aquel día en la calle Atocha. Y lo principal no ha cambiado, de la matanza de Atocha. Lo principal es que 5 inocentes, que luego hubo 4 heridos, pero 5 inocentes que fueron asesinados siguen muertos. Eso no se ha podido, no han resucitado ni nada de eso. Es decir, lo esencial, lo fundamental no ha cambiado. En resumidas cuentas, que García Juliá puede ser concejal, no hay ninguna ley que se lo impida, pero no debería serlo, teniendo en cuenta su pasado, aunque esté a medio siglo vista. Ya lo he dicho antes, que da igual, hay ciertas cosas que permanecen de por vida. Lo mismo con todos estos condenados que por pertenecer a ETA, que se van a presentar a Bildu. Creo que algo tan elemental cuesta que algunos lo entiendan, en serio lo digo. Y andan haciendo pues sus salvedades, no, claro, pero esto ya está olvidado y además perfectamente lo pueden hacer. Es decir, es curioso cómo van del moralismo más montaraz para algunas cosas con el legalismo más exquisito para otras, siempre en función de si a ellos les conviene o no les conviene. Digo que llama la atención porque choca la caradura que llegan a tener con este tema. Pero en fin, pues bueno, ya veremos cuánto dura esta polemiquilla, una polemiquilla que podemos considerar 100%. A ver, que se me mete aquí aquí tenéis mi bici, mirad, además los puñitos los he puesto nuevos, que estaban ya gastadísimos en la última revisión. Una polémica que podríamos considerar 100% una alarma, acaba de saltar una alarma, no, ya ha dejado de sonar. 100% electoral, preelectoral, pensad que para las elecciones queda ya nada, apenas empieza la campaña ya, y bueno, esto supongo que irá más, se miran la matrícula, se la van apuntando por casi cualquier cosita, nos esperan 2 semanas finas por delante, que aguantaremos lo mejor posible, lo mejor que consigamos lo aguantaremos. Yo desde luego trataré de estar aquí como siempre, tanto en la contracrónica como en la contra, para iros poniendo al día. Entre tanto, y con esto ya termino, nos vemos en el próximo La Contra.